la lucha antifascista triunfará de todos modos, pues con la unidad de todos no hay Pinochet que resista. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno para el final del fascismo. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos en Canal 15 Salinas, en entrevistas, y hoy tenemos un contacto internacional que es muy especial para nosotros. Ustedes saben que el pueblo chileno está viviendo un proceso muy importante y que todos debemos estar muy atentos a lo que allí suceda. Estábamos escuchando de Carlos Puebla la canción Todos Unidos del disco Todo por Chile, que si no me equivoco fue justamente realizado por Carlos Puebla, el cantante de la Revolución Cubana, en el año 1973, cuando sucedió el golpe de Estado en Chile, también en nuestro país, ustedes lo saben muy bien. Estamos en contacto, decíamos, con Stefano Cordano, militante del Partido Comunista Acción Proletaria de Chile, un partido que es integrante de Unión Patriótica, un movimiento de izquierda de Chile, nos podrá comentar después también, a quien saludamos y le agradecemos por estar en contacto con nosotros. Stefano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y un enorme saludo y abrazo a todo el pueblo uruguayo, siempre presente su lucha. Estamos muy atentos siempre a sus luchas particulares. Bueno, Stefano es el responsable de una página en Instagram que se llama Blog de un Revolucionario y que siempre atiende distintos aspectos de varios países, a veces de zonas muy lejanas que tal vez nosotros no conocemos, y los invitamos también a que pasen por allí, que siempre hay información muy interesante, y respecto a lo que está sucediendo en Chile también ha realizado muy buen seguimiento. Stefano, te vamos a consultar primero sobre los resultados de este plebiscito, después podremos hablar también más en detalle, pero sabemos que ha ganado la opción del apruebo. ¿Cuáles son los números que tienen ustedes hasta el momento? El apruebo fue un triunfo absoluto y macizo, como lo pronosticamos anteriormente. Si lo analizamos a nivel comunal, de las 346 comunas que hay en Chile, ganó el apruebo en 341 y solamente en 5 ganó la opción rechazo. Justamente dentro de estas 5 comunas del rechazo, efectivamente 3 son las más ricas de toda la nación, lo cual ahí explica ahí también una lógica también de clase de la situación. A nivel nacional, yo por lo menos la última noticia que vi es que el apruebo fluctúa entre el 77% aproximado y el rechazo un 21%, lo cual demuestra un descontento social, que ya se estaba exponiendo de forma muy explícita desde el año pasado, y que ahora en las urnas se demostró de forma categórica y contundente, inclusive superando las expectativas de muchos grupos de izquierda, debido a que el rechazo tenía mucha tele, tenía mucha propaganda, salía en todos lados, y el apruebo era, si bien cierto, macizo popularmente hablando, había un montón de dificultades para hacer la propaganda para el apruebo. Ahí podemos comentar algunas cosas que sucedieron sobre esto. Sí. En cuanto a la propaganda del apruebo, por ejemplo, a veces hasta por poner un sticker, pegatina creo que se llama en otras naciones, una multa, una amenaza que tiene 48 horas para retirarlo, y toda esa burocracia que hacía que la propaganda fuera muy, muy complicada. Y la franja electoral en los medios grandes, la televisión, solamente era para aquellos partidos que tienen representación parlamentaria y mayoritaria. Es decir, habían algunos partidos que tenían un segundo en la franja electoral, ¿cierto?, en la televisión, y otros que tenían una gran cantidad de minutos, lo cual demuestra las grandes diferencias y una mayor exposición del rechazo de forma maciza en lo que serían los grandes medios de comunicación.
De todas formas, ganó el apruebo de forma muy contundente y bueno, ahora se va a iniciar en abril otro proceso de elecciones de asambleísta y todo eso, Claro. lo cual también hay Eso trabas. también, eso No está también todo te iba a solucionado. consultar porque sabemos que además bueno, consultársele al pueblo sobre si aprobaba o rechazaba realizar una nueva constitución, también se le consultaba el mecanismo que se iba a utilizar y ganó la convención constitucional, ¿verdad? Que es el 100% de sus integrantes serán elegidos popularmente, según tengo entendido. Exactamente, exacto. Dentro de las dos opciones estaba la convención mixta, que era 50% parlamentarios y 50% gente elegida popularmente, y la convención constitucional, que si bien es cierto no es una asamblea constituyente, que era lo que pedía el pueblo chileno desde el inicio, sigue siendo un elemento mucho más popular y mucho más democrático que la mixta, debido a que el 100% son elegidos, y también ganó por amplia mayoría. Prácticamente la misma diferencia que hubo entre el apruebo y el rechazo fue la que hubo entre la convención mixta y la constituyente. Muy bien. Tú decías, comentabas por allí que no solo fue muy claro el triunfo del apruebo y la demostración del pueblo chileno de esto, sino que en los pocos lugares de Chile donde el rechazo tuvo mayor cantidad de votos, en los sectores donde están las clases acomodadas, ¿verdad? Las clases adineradas. Exactamente, dentro de las 5 comunas donde ganó el rechazo, de las 346, 3 son las más adineradas de Chile, y hay 2 comunas que son de las zonas más radicales, por así decirlo, de Chile, extremo norte y extremo sur, donde hubo una baja participación popular debido a la enorme dificultad de movilizarse para ir a votar. En el caso de la comuna del norte, donde ganó el rechazo, solo hubo una participación del aproximado del 35%. Y mayoritariamente la gente que tenía auto, que se podía movilizar para ir a votar. Claro. Y en el caso del extremo sur, donde hay mucho frío, nieve y todo eso, pasó exactamente lo mismo. Gente que se podía movilizar hacia los recintos donde se podía votar fueron los únicos que pudieron votar. Entonces, igual en ese análisis de estas 2 comunas, se puede analizar cierta marginación, una estructura que marginó a un porcentaje mayoritario de la población comunal que no pudo ir a votar, básicamente. Bien, tú nos nombrabas también por allí que hay próximas instancias electorales que parten desde aquí, desde este resultado del domingo, como por ejemplo la elección de los miembros de esta convención constitucional y posteriormente de que la nueva constitución esté redactada, la votación de la misma, ¿no? Claro, ¿te refieres a los asambleístas? Exactamente. Ya, sí, claro, las elecciones de asambleístas en 2021 se vienen muchas elecciones en Chile. Hay concejales, alcaldes, etcétera, y también los asambleístas. Los asambleístas tienen para participar mayoritariamente van a tener que ser personas que estén en un partido político, debido a que una de las tantas trabas que tiene esta convención constitucional es hacia los independientes. Los independientes no tienen el poder adquisitivo de juntar cierta cantidad de firmas para poder ser asambleístas, ¿cierto? En comparación y en contraposición a independientes adinerados que pueden contratar una empresa que junte las firmas y todo se les hace mucho más sencillo. Entonces, claro, hay elecciones en abril, de momento están puestas en abril del 2021, y en el cual va a haber un plazo, según tengo entendido, entre 9 meses y un año, para formular ya todas las bases de la nueva constitución. Eso sí, hay muchas trabas que había que destacar sobre la convención constituyente, como los 2/3, donde en el fondo se puede dar el caso que una minoría se interponga a una mayoría si es que la mayoría no alcanza los 2/3, entre otras trabas que hay. Bueno, este plebiscito surge
obviamente no porque el gobierno chileno, que sabemos que es un gobierno sumamente derechista, neoliberal, y que bueno, que es un aliado fundamental del imperialismo, un aliado abierto del imperialismo. Sabemos que después en distintos puntos de América Latina podemos encontrar a estos gobiernos o partidos políticos que les hacen los mandados al imperialismo, a los Estados Unidos y a los países con intenciones de incidir dentro de ese país, y que después se plantean con otra fachada. Bueno, el gobierno de Chile es un gobierno abiertamente neoliberal, proimperialista, y nos imaginamos que no se le ocurrió al gobierno simplemente, bueno, vamos a cambiar la constitución, vamos a consultarla al pueblo, sino que fue algo que se vio obligado a hacer tras la presión social del estallido que surgió hace un año, en octubre de 2019. ¿Qué análisis, Estefano, podés hacernos de este estallido? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son las condiciones de vida en Chile, que muchas veces acá en estos países, en Uruguay pasa mucho, o pasaba hasta antes del estallido, que personajes de distintos partidos, Blanco, Colorado, Frente Amplio, planteaban a Chile como un ejemplo de desarrollo, un ejemplo de lo que es el país modelo, pero bueno, por la reacción del pueblo vemos que no es así. ¿Qué análisis podés hacer de esto, Estefano? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, esto se puede responder desde múltiples aristas y nos daría para estar aquí conversando todo el día, claro. Pero para hacer hincapié en una arista que es bastante interesante, Chile se utilizó durante muchos años como el modelo propagandístico para que gobiernos de derecha gobernaran en otras naciones latinoamericanas, inclusive hasta en Europa, como sucede en España, donde Chile se ponía como modelo también. En base a esto, era una propaganda bien negra, por así decirlo, porque se mostraban ¿recuerdas que te dije esto de las 3 comunas donde ganó el rechazo, que eran las más ricas? Siempre se mostraban esas comunas, siempre, en un comercial salían esas comunas, en un video, en un reportaje, en todo salían esas comunas, se estaban excluyendo las otras 342 comunas sobrantes, que son mayoritariamente pobres, donde la gente vive de forma muy, muy dificultosa. Este elemento propagandístico se puede exponer desde muchas formas. Por ejemplo, aquí los chilenos liberales, neoliberales, sean neoliberales de extrema derecha ya pinochetistas reconocidos, o sean neoliberales con un tufito ahí a centro izquierda, ellos veían en el modelo económico chileno un éxito en medida de que ese éxito se traducía exclusivamente a una traza en un papel que iba en crecimiento. No se tomaba en consideración cómo esa traza de papel se representaba en la vida de los chilenos. Y con justa razón no lo hacían, debido a que, si es que ahí entraba la estadística, porcentaje de población endeudada, porcentaje de desnutrición, porcentaje de personas que no llegan a fin de mes, etcétera, el éxito se cae. Entonces siempre mostraban ahí una línea en crecimiento, pero que esa línea solamente representaba las riquezas que iban acumulando un sector muy, muy, muy reducido de la población chilena. En términos generales se puede reducir al 10% de la población, pero en términos bien concretos al 0,1%, unas 1.800 personas. Sí. Si tú retiras las 1.800 personas más ricas de Chile, la riqueza nacional se te cae un 17,5%. Es algo ya de otro mundo. El nivel de desigualdad en Chile está dentro de las 10 más grandes del mundo. Por darte aquí unos datos sobre cómo es el comillas, éxito económico neoliberal en Chile, con datos y no simplemente reducido a una traza en un papel, aquí tengo algunos. El 50% de los trabajadores en Chile gana igual o menos a 400.000 pesos chilenos. Para ahí un poco contextualizar esta cifra, un arriendo sí, de una vivienda en una zona bien popular, una zona bien vulnerable, fluctúa entre 320.000 y 350.000 pesos. Es decir, el sueldo te alcanzaría para el 50% de la población para pagar el arriendo, y ya queda fuera salud, queda fuera educación, queda fuera transporte para dirigirte al trabajo y el consumo de alimentos y todo eso.
Si analizamos las pensiones, el sistema de pensiones que en Chile está dentro del 3% de naciones que no tiene un sistema de pensiones de índole social, que es privado y autofinanciamiento, es decir, mi pensión me la financio exclusivamente yo, no hay un aporte ni del empresario ni un aporte del Estado, y de hecho con mis ahorros juegan ahí los empresarios a invertir. El resultado de eso es el 80% de las pensiones en Chile son menores al salario mínimo. El salario mínimo bruto aquí en Chile es de 326.500 pesos. Te alcanza ahí para pagar el arriendo y ya quedaste corto en todo lo demás. Si analizamos la morosidad en la zona juvenil de Chile, es decir, exclusivamente estudiantes mayores a 18 años, es del 29%. Hay casos que llegan ya extremadamente radicales, como la Universidad Arturo Prat, donde hay más de 3.200 estudiantes morosos por más de 1.800.000 pesos. Si analizamos el porcentaje de endeudados acá en Chile, prácticamente toda la población está endeudada. Aquí es 76,9% de endeudamiento. Hay una importante infografía que hizo la Fundación Sol, que analiza económicamente Chile. ¿Para qué alcanza el salario mínimo? Se llama su publicación. Y ellos te definen, alcanza exclusivamente para 1 kilo de pan por día, ir y volver al trabajo por transporte público y el arriendo de una habitación humilde que no supere los 170.000 pesos y el pago de las leyes sociales. Nada más. No te alcanza para absolutamente nada más. Ahora, si vemos el porcentaje de gente que gana el salario mínimo, hay regiones de Chile donde llega incluso al 37% de la población ganando el salario mínimo. Así que no es menor. En el caso ya de la desnutrición aquí en Chile, la FAO determina que en Chile hay aproximadamente unas 700.000 personas con malnutrición severa. Eso es como el 3,6% de la población chilena. Y si analizamos ya un déficit calórico importante, es decir, malnutrición más relativa, más mediana, es el 15,6% de la población chilena. Entonces, se termina concluyendo de que la mayoría de los chilenos vive tremendamente mal, y ahí uno tiene la explicación del porqué del estallido social, por qué las marchas del año pasado, que superaron enormemente los millones de personas ahí marchando activamente, y el resultado de la prueba también, que es mayoritario. Si tú te das cuenta, todos estos datos indican que aproximadamente entre el 60 y el 80% de los chilenos vive muy mal, y eso se refleja en el apruebo. Exactamente. Muy bien, ya tenemos que ir cerrando. Sabemos que bueno, que también tenemos poco tiempo, pero brevemente, ¿qué nos podés comentar finalmente cómo han trabajado en el caso tú como militante del Partido Comunista Acción Proletaria, de Unión Patriótica, cómo han estado militando para este plebiscito? Bien, desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria y el partido Coalición Unión Patriótica, donde hay otros partidos como el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionario, o otros conglomerados sociales y sindicales, se llamó un apruebo pero sin ilusiones, y se hizo propaganda muy activa en zonas populares, en ferias, en las zonas más vulnerables del país, de forma muy, muy activa. Unión Patriótica es un partido que se mueve exclusivamente a puro voluntariado, claro, y que lo conforma las zonas más vulnerables de la nación. El llamado fue un apruebo sin ilusiones, porque nosotros entendemos de que con el apruebo no se solucionan todos los problemas de Chile. De hecho, la nueva constitución que se va a formular tiene muchas trabas. Se va a hacer con un presidente neoliberal gobernando Chile, y con una enorme cantidad de trabas que podemos comentarlas otro día cuando sea posible. Entonces, el llamado fue a un apruebo sin ilusiones. La lucha continúa, porque nosotros seguimos luchando por la formulación de una asamblea constituyente que sea sin trabas, completamente popular, con la participación del pueblo chileno en su totalidad, sin ningún tipo de trampa, sin ningún tipo de arbitrariedad neoliberal.
Muy bien. Bueno, también queremos felicitarte por el trabajo que estás haciendo desde Blog de un Revolucionario. Sabemos también que tenés la intención y has colaborado muchas veces con la difusión de contenidos de Unidad Popular de acá de Uruguay. Y bueno, eso lo valoramos mucho también como un apoyo y una señal de la solidaridad internacional de nuestros pueblos. Te agradecemos por este espacio, obviamente que no faltará oportunidad de conversar más extendidamente más adelante para seguir conociendo sobre el pueblo chileno y bueno, todo lo que este estallido social ha permitido es que nosotros desde afuera conozcamos lo que sucede. Muchas gracias, Estefan. Gracias a ti, un enorme abrazo al pueblo uruguayo y un saludo revolucionario a los hermanos de Unidad Popular. Hasta luego.